En el video de hoy quiero mostrarles por qué la República de Bolivia se separó del Perú. Por este su canal, Dentro de la Historia, vamos a conocer por qué la República de Bolivia se separó del Perú. La conquista española del Imperio Inca se inició a partir del año de 1524 y fue concluida en el año de 1533. El territorio de la actual Bolivia era conocida como Charcas y estaba sometida a la autoridad del vicerrey de Lima. El 12 de junio de 1559 fue fundada la Audiencia de Charcas por dos razones fundamentales: la larga distancia que había entre esa zona geográfica y el centro del virreinato de Lima y la gran importancia que estaba adquiriendo la zona sur por las minas de Potosí. Charcas fue transferida para el vicerreino del Río de la Plata en el año de 1776 y los pobladores de Buenos Aires comenzaron a llamarla Alto Perú. El descontento de los indios nativos en contra del Imperio Español originó la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, mejor conocido como Tupac Amaru II, quien fue capturado y muerto en mayo del año de 1781. No obstante, las manifestaciones se extendieron hasta el Alto Perú con el cacique Tomás Catarí, quien llevó a cabo una rebelión en Potosí en marzo del año de 1781, cercando La Paz, durante la cual aproximadamente 20.000 personas perdieron la vida, dándose de esta manera las primeras manifestaciones de libertad en el Alto Perú. El 25 de mayo del año de 1809, un grupo de manifestantes, liderados por los hermanos Sudañez, Bernardo Monteagudo y Juan Antonio de Arenales, entre otros, se rebelaron en contra de los españoles, dada la caída del rey español Fernando VII, que generó una crisis política en las zonas suramericanas de la España. Este levantamiento fue justificado por la sospecha que la Real Audiencia de Charcas, dirigida por Ramón García de León, planeaba entregar el Alto Perú a la infanta Carlota Joaquina de Borbón. Se temía que los portugueses controlaran las colonias españolas al amparo de los presuntos derechos de Carlota de Borbón, hermana del rey Fernando VII, y por consiguiente anexar Charcas a la República del Brasil. Por tanto, se originó en Chuquisaca, hoy Sucre, capital de Bolivia, lo que en los anales de la historia quedó como registrado como el primer grito a la libertad en América del Sur. Charcas permaneció en manos de los rebeldes guerrilleros por un lado y por el otro del Imperio Español. Ese 25 de mayo del año de 1809 se escuchó por primera vez en el Alto Perú el grito de independencia. Debido a su localización intermediaria entre el Bajo Perú y las provincias del Río de la Plata, el proceso de independencia estuvo ligado a la independencia de Argentina y la posterior independencia del Perú. El 15 de julio del año de 1821, los pobladores más notables de Lima firmaron el Acta de Independencia del Perú y el sábado 28 de julio del mismo año, en un acto, el general argentino José de San Martín proclama la independencia del Perú en la Plaza Mayor de Lima. El argentino José de San Martín apenas logró conquistar Lima. Todavía había militares del Imperio Español en el centro y en el Alto Perú. José de San Martín se había quedado sin tropas para sellar la independencia del Perú en el centro y sur del país, por lo cual recurre al libertador de Venezuela, Colombia y Ecuador, Simón Bolívar. Los dos grandes libertadores de Sudamérica se reúnen en Ecuador entre el 26 y el 27 de julio del año de 1822. No en balde, los mismos tenían visiones diferentes para las colonias recién liberadas. San Martín creía que lo mejor era que las colonias se tornasen monarquías cuyos jefes de Estado serían príncipes europeos, convidados para ser gobernados. Para él, esa sería una forma de evitar guerras civiles y facilitar el reconocimiento de independencia de las colonias por parte de las potencias europeas. Simón Bolívar, las colonias deberían organizarse en una única gran república federativa
unida bajo un mismo gobierno, igual que en los Estados Unidos. No hubo acuerdo entre los dos grandes libertadores de América del Sur y como José de San Martín no tenía tropas, le deja el camino libre a Simón Bolívar de sellar la independencia del Perú. El Congreso peruano acordó en llamar a Simón Bolívar, que llegó al Callao en el bergantín Chimborazo el 1 de septiembre del año de 1823, siendo recibido por el pueblo limeño, además de su presidente Torre Tagle. Después del triunfo de Junín, el 6 de agosto del año de 1824, el Ejército Unido de Liberación continuó su marcha por Tarma, Jauja, Apurímac y Chalhuanca. Fue en Chalhuanca que Bolívar da el mando de la expedición al general José Antonio Sucre y él retorna a Lima. Cuando Bolívar llega a Lima, el vicerrey de la Serna se retira para el Cusco. Es entonces que el general Pero de Olañeta, que controlaba el Alto Perú, se rebeló. Jerónimo Valdés fue a enfrentarlo y Olañeta recula para el sur hacia el Cotagaita, donde es asesinado. Antes de su muerte, el general Olañeta había enviado a su sobrino Casimiro a obtener refuerzo de armas. 2 meses antes, el 9 de diciembre del año de 1824, en las pampas de la Quinúa, aproximadamente 15.000 hombres se enfrentaron en el último gran enfrentamiento armado entre los monarcas y los criollos, al mando del mariscal nacido en Cumaná, Venezuela, Antonio José de Sucre, quien exalta a sus soldados con la siguiente arenga: soldados, el destino de América del Sur depende del esfuerzo de hoy, mas un día de gloria coronará su admirable perseverancia, siendo esta la batalla que sellara la independencia del Perú, la batalla de Ayacucho. El 29 de enero del año de 1825, el general José Miguel Lanza, llegado de las áreas rurales, toma la ciudad de La Paz y declaró la independencia de las provincias del Alto Perú, siendo nombrado su primer presidente. Casimiro no busca refuerzo militar como le había encomendado su tío Pero de Olañeta y desvía su camino al encuentro del mariscal Sucre. Ambos cruzan el río Desaguadero y cabalgan en dirección a la ciudad de La Paz. Sucre veía en él el deseo de autonomía que los peruanos nacidos en el Alto Perú tenían, y el 9 de febrero de 1825 convocan todas las provincias del Alto Perú para decidir su destino. 3 opciones tenían: continuar la unidad con Buenos Aires, mantener la adhesión al Perú o defender su independencia absoluta del Alto Perú. La asamblea fue nuevamente deliberada, convocada en Chuquisaca, hoy Sucre, capital de Bolivia, por el mariscal Sucre el 9 de julio del año de 1825 y concluyó la independencia definitiva del Alto Perú. Finalmente, el presidente de la asamblea, José Mariano Serrano, conjuntamente con una comisión, redigió la ley de la independencia datada el 6 de agosto del año de 1825 en honor a la batalla de Junín. La independencia fue declarada por 7 representantes de Charcas, 14 de Potosí, 12 de La Paz, 13 de Cochabamba y 2 de Santa Cruz. El Estado boliviano fue fundado bajo el nombre de República de Bolívar en honor a su libertador Simón Bolívar. Posteriormente fue modificado por propuesta del diputado de Potosí, presbítero Manuel Martínez Cruz, que argumentó con la siguiente frase: si de Rómulo, Roma, de Bolívar, Bolivia. La nueva república adoptó oficialmente el nombre de Bolivia el 3 de octubre de 1825. Del mismo modo, la Asamblea Constituyente nombró al libertador Simón Bolívar como primer presidente de la República. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete para que estemos juntos dentro de la historia.